En esos últimos días hemos estado escuchando acerca de los acontecimientos que están sucediendo en Israel, donde se habla de una ofensiva de un grupo armado contra esa nación y donde el Estado de Israel se declaró en guerra. Muchos peregrinos de diferentes nacionalidades se quedaron varados allí y otros grupos y personas que pretendían viajar, entre ellos un grupo de los nuestros, iban a viajar a Tierra Santa, pues se quedaron con las maletas preparadas. Estos acontecimientos lógicamente son tristes, preocupantes, son sombríos y no deberían suceder. Pero sin embargo, ¿qué dice el Salmo 121? Dice que no se dormirá el que guarda a Israel. En Hechos capítulo 1 versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición ante estos acontecimientos últimos? La idea no es alarmarnos o asumir una actitud de fascinación enajenante. La actitud de un verdadero hijo de Dios no es dejarse impresionar por los hechos, sino que dichos acontecimientos nos deben llevar a amar a Dios, a orar por Israel y a anhelar el regreso de Cristo a la tierra. Es cierto que dichos acontecimientos no deberían estar sucediendo o pasando, porque no deben morir personas inocentes. La Biblia nos pide orar por la paz de Jerusalén y por ende, pues por la paz de Israel y de sus habitantes. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación, ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, sirios o romanos. Israel siempre ha sido perseguida y han tratado de destruirla. Y los intentos de Sennacherib de destruir a Israel, este rey de Asiria, en la época del rey Ezequías, cuando envió al Rabsacés a amenazarlos, siguiendo por Amán, oficial del ejército persa en la época de la reina Esther, hasta Adolfo Hitler de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que asesinó a más de 6 millones de judíos. Han sido intentos fallidos, aunque lógicamente con mucho daño al pueblo escogido por Dios. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, de acuerdo con lo que dice la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, y Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel siempre será influenciado por Satanás y su hueste espiritual de maldad. Eso está claro. ¿Por qué? Porque es que de ahí viene prácticamente toda nuestra raíz espiritual. De ahí vienen los patriarcas, de ahí vienen los profetas, de ahí vienen los reyes de Israel, de ahí viene la Virgen María, de ahí viene el Señor Jesucristo, de ahí viene la salvación del hombre, los apóstoles, la Biblia. Por eso, los perseguidores de Israel siempre vendrán y se irán, pero la persecución continuará hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo en la época de la gran tribulación, donde surgirá aquel inicuo quien le hará la guerra a Israel después de romper el pacto de paz hecho con ellos, como lo describe el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, y también la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Ahora bien, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para cumplir algunos propósitos, los cuales los describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 2, cuando dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en la misma epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículos del 4 al 5, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos entonces que el propósito de Dios con Israel lo podemos resumir en 4 puntos básicamente. En primero, recibir, escribir y transmitir la revelación de Dios al hombre, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. En segundo lugar, proteger y preservar la pureza de los textos sagrados. Lo han hecho con mucha claridad, especialmente pues los del Antiguo Testamento.
porque sabemos que ellos no aceptaron a Cristo. Pero el hecho de que no hayan aceptado a Cristo no quiere decir que no sean el pueblo de Dios y el pueblo escogido por Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios fue el que les puso un velo en los ojos y les tapó los oídos para que no oigan ni vean. O sea, es Dios mismo. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar y para que pudiera surgir la iglesia. De resto, no hubiéramos aparecido nosotros. En tercer lugar, servir como familia humana de la que provendría el Mesías nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, ser testigos ante el mundo del único Dios verdadero. Así es, lo que estamos viendo ahora son indicios de lo que ha de suceder en lo expresado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Individualmente, cada uno de estos eventos pueden tener poco significado, pero cuando los unimos, ya van a tener un peso. El hecho de que estén sucediendo simultáneamente nos da la indicación de que estamos en el umbral del acontecimiento más fantástico de toda la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son esos acontecimientos? Bueno, en primer lugar, que Israel sería restaurada como nación, cosa que sucedió el 14 de mayo de 1948. Segundo, que la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, un poderoso ejército de 200 millones que vienen del oriente. Algo inconcebible en la época del apóstol Juan, quien escribió el número. Y ese es el número actual del personal militar con que cuenta el ejército chino, por ejemplo. En tercer lugar, el aumento de las prácticas ocultistas de la antigua Babilonia y el aumento sin precedentes del uso de las drogas. Cuarto, el aumento de las guerras y rumores de guerras. Quinto, el aumento del hambre en la tierra. Sexto, la contaminación ambiental. Séptimo, el avance hacia una religión mundial y la unificación de los credos. Octavo, el aumento de la inmoralidad. Noveno, la crisis del liderazgo. Décimo, el aumento de los fenómenos naturales. Undécimo, el aumento de las plagas y virus y bacterias. 12, la apostasía. 13, el avance de la ciencia y la tecnología mundial. Y 14, el avance hacia un gobierno mundial con una agenda mundial. Y por último, la ruptura de la unidad familiar. Todo esto ya estaba predicho, profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, por consiguiente, todo lo que estamos viendo tiene que ver, lógicamente, con que se está acelerando el proceso para la venida de nuestro Señor aquí a la tierra. No sabemos cuándo es, eso sí, es cierto. Nadie puede decir ni el día ni la hora. Es más, ni siquiera pueden atreverse a hablar del año, diría yo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es orar. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Podemos hacer más nada sino orar a Dios. Esto nos lleva a acercarnos más a Él, a amarnos más a Él y orar para que Jesucristo venga pronto. Así como la última oración que aparece en la Biblia en Apocalipsis, hecha por el apóstol Juan. Ven pronto, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos con humildad y corazones llenos de esperanza que extiendas tu mano de paz sobre la tierra de Israel en estos momentos. En medio de conflictos y tensiones te rogamos que traigas paz y la reconciliación en esta hermosa tierra santa. Sabemos, por lo que dice tu palabra, Señor, que esto no va a suceder ahora. Porque aún cuando aparezca el anticristo, el inicuo o el hombre de pecado, como también se le conoce en la Biblia, hasta ahí terminará todo. Te pedimos que bendigas a todos sus habitantes, tanto judíos como musulmanes, árabes, cristianos y personas de todas las creencias que habitan allí, que encuentren la paz, la fuerza para superar sus diferencias y trabajar juntos por un futuro de armonía y prosperidad. Te pedimos que ilumines a los líderes de Israel y de la región para que tomen decisiones sabias que conduzcan a la paz duradera, que inspire a todas las naciones a apoyar este noble objetivo y a buscar soluciones pacíficas a los conflictos que afectan esta tierra. Somos humanos y deberíamos vivir como hermanos. Dios misericordioso, oramos por las familias que han sufrido a causa de la violencia y del conflicto.
de los que han perdido familiares, que están perdiendo familiares, por los heridos, Señor, para que se recuperen, por las personas que han sido tomadas, secuestradas de alguna forma, para que no les hagan daño. Consuela a aquellos que han perdido los seres queridos y dale la fuerza para perdonar y para sanar. Sé que no es fácil una situación de esta. Que tu amor y tu paz llenen los corazones de todos en Israel y que esta tierra florezca como un lugar de prosperidad y convivencia pacífica. Te pedimos, Señor, que seas tú metiendo tu mano poderosa en ese lugar. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Comparte este video con otros. De hecho, te pedimos que le des un like, pique a la campanita de notificaciones, ora por Israel en este momento. Es una petición personal que yo te hago. Ayúdanos a orar. Así sea una oración corta, eso es mucho para nosotros y para el pueblo de Israel. Entonces te pedimos que nos ayudes a orar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Speaking out my name.